Había que hacer 5 intentos, eran 5 ejercicios. Bueno, no, hice los 5 intentos. Espero que estén bien. Claro, yo también Ahí hice los estamos, 5, pero no sé si ahí están bien. estamos, ahí estamos. Bueno, lo resolvemos. ¿Quién se ofrece? No, yo paso. Yo también. Pero es la intención, para eso estamos. Bueno, yo sí me sale. Bueno, comparto pantalla así lo vamos viendo en grupo. De nuevo. Bien, ¿quién se ofrece? Acá tengo los ejercicios. El primero era el del tramadol. Sí. Sí. Se indica administrar 50 miligramos endovenosos cada 8 horas durante un día y medio. ¿Cuántos miligramos deberá administrar en total? ¿Y cuántos mililitros administra en total? Sí. ¿Qué es lo gracioso? Está con dolor, pobre paciente, por eso le pasan un analgésico. Bien, ¿quién se ofrece? Yo dividí, bueno, el día y medio en cinco dosis. ¿Cómo? Que dividí el día y medio en 5 dosis. O sea, Sí, 8, ¿por qué? 16, 24, 8 y 16. Cada 8 horas. Bien, ¿cómo hiciste ese ejercicio? ¿Qué No, tenían y que hacer bueno, primero? pedía cuántas dosis en un día y medio. Entonces calculé, bueno, 8 horas, 16 horas y 24 horas. Y después al otro día a las 8 y 16 horas, creo que es un día y medio. Y, Bien, y puse 50 miligramos por 5 dosis, sí. 250 miligramos en un día y medio. Y en un día y medio, entonces, ¿cuántas dosis entran? 5 dosis, ¿5? sí. ¿Por qué? Tenemos Y 8 a las 8 de la 8, mañana, ¿no? De sí, 0 a 8 tenemos una. De 8 a 16 tenemos la segunda. 2, De 16 a 24 tenemos la tercera. De sí, 24 a 08 tenemos la cuarta. sí. Y a las 12 termina el otro día, el día y medio. Entonces, ¿cuántas dosis en total son? ¿Sí? Esa estaba hecha a propósito justamente para que vean si le administran la quinta dosis o no. ¿Por qué? Claro. Porque un día y medio serían 36 horas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cuántos mililitros se administran en total? Yo tengo 4,5 mililitros. Bien. Porque ahí justamente dividiste esa media quinta dosis, Claro, ¿no? sí. El 0,5. Sí, Pero porque me daba, justamente, en miligramos, me daba 225 miligramos en 36 horas. bien, ustedes recuerdan que lo primero que tienen que hacer es una regla de 3. ¿Sí? Todos Sí, hicieron la regla de 3. Si no la hicieron, empezaron al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Me sí, está diciendo que le tengo que administrar 50 miligramos
cada 8 horas durante un día y medio, ¿sí? Sabemos que un día es igual a 24 horas. Bien. Y 1.5 días, o un día y medio, es 36 horas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 50 miligramos cada 8 horas. Bien, en 36 horas, ¿cuántos miligramos? Claro, eso ¿Se dice. entiende? Entonces, perfecto. Entonces, ustedes acá es donde tienen la incógnita. ¿Sí? Recuerden lo que hablamos la clase pasada de no utilizar la lógica todavía. ¿Sí? Para correr primero tienen que caminar y para caminar tienen que aprender a utilizar la regla de 3. ¿Sí? Acá le voy a poner 8 horas así no se confunden, que es lo mismo. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, para calcular dosis, siempre utilizan regla de 3 simple. ¿Por qué? Justamente porque es lo más simple. Si ustedes intentan utilizar la lógica, muchas veces les puede fallar. ¿Sí? Entonces, practiquen primero con la regla de 3. Una vez que eso ya lo tienen claro, hagan como se les ocurra después hacer los ejercicios. Pero mientras tanto, recuerden, no por nada la clase anterior empecé con la fórmula de la regla de 3, que A es igual a B y C es igual a la incógnita. Entonces tenemos que hacer B por C dividido A. Y ese resultado nos va a dar la incógnita, ¿sí? Si se los puse es por algo y es porque es necesario que ustedes la implementen. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos mililitros administran en total? Si la presentación de la ampolla es 50 miligramos en 1 mililitro. Yo hice la regla de 50 ¿Alguien? miligramos en 1 mililitro Es 1 mililitro. y los Es 1 225 Sí. miligramos, y ahí saqué el resultado. ¿Y cuánto te dio? 4,5 mililitros. 1,5. 4,5. ¿Sí? Sí. Bien, está bien eso de que hayas utilizado el decimal. Bien. Ujú. Pero tienen que estar atentos a esto. Te dice cada 8 horas. ¿Sí? Sí. No les está diciendo en el total, sino cada 8 horas. Entonces, fíjense que si tienen 8, 14, Claro, sería 8, 4, ¿no? 16, 24, 8. Exacto, el de 16 horas del segundo día no se llega a administrar porque dice cada 8 horas. ¿Entiende? Sí, Está sí, sí. perfecto lo que hiciste, entiendo la intención, pero estén atentos a esto, ¿bien? El Claro, cada sí. 8 horas, que también lo vimos la clase pasada, ¿sí? Pero perfecto, entonces, sacando el decimal, ¿cuánto te quedaría? 4 mililitros. 4 mililitros, exactamente. ¿Por qué? Porque son justamente 4 dosis, ¿sí? Una de 50 es 1 mililitro, 2, 3, 4, van a ser 4 mililitros en total. Bien, perfecto. Sí. ¿El segundo lo hicieron? El D Sí. se indica administrar midazolam 10 ampollas diluidas en 500 mililitros de solución fisiológica. No Si la practiqué. ampolla tiene una presentación de 15 miligramos en 3 mililitros, ¿cuántos miligramos y cuántos mililitros debe administrar en total de midazolam? Esto era más fácil todavía. Sí. Puede Sí. ser 150 miligramos y 30 ¿Cuánto? mililitros. 150 miligramos y 30 mililitros. ¿Por qué? A mí me dio eso igual. Por ejemplo, una ampolla, 15 miligramos. Sí, 10 ampollas, bien, X. exacto. Ahí, Regla de ¿sí? 3, perfecto. Claro. Y ahí ya te da el resultado. Claro, de los ¿Y los mililitros. mililitros? Y de los mililitros hice, si 15 miligramos son 3 mililitros, 150 miligramos, X. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esa es una opción? Perfecto, sí, sí. Esa es una opción. Bien. Lo podés hacer así porque vos ya calculaste que 15 miligramos es igual a una ampolla. Podés poner una ampolla es igual a 3 mililitros, 10 ampollas es igual a tanto. A X. Es lo mismo. Bueno, ¿sí? Exacto, podés utilizar cualquiera de los dos. listo. Vio que le ¿sí? dije el Pero está intento. perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, El ¿esto está en el tercero, campus? sí, Sí.
Sí. El lunes creo que lo subí, ¿no? Sí, sí. O domingo o lunes, por ahí. No recuerdo si domingo o lunes. Me parece más lunes. Bien, el tercero, si tuviera que administrar un jarabe que en su etiqueta indica que en 5 mililitros hay 15 miligramos de droga, y se indica Bien. 15 miligramos por kilogramo para un paciente que pesa 83 kilogramos. ¿Cuál será la dosis a administrar? Este es similar igual al que hicimos la clase pasada. Yo primero saqué el por kilo, hice la Yo regla también. triple. O sea que ¿Cómo si sería? un kilo son Y puse un 15 kilo, 15 mililitros, miligramos. 83 Esperen, no se pisen. No se pisen, decidan ustedes quién habla. Emanuel. Emanuel. Un Emanuel, kilogramo perfecto. son 15, en un kilo son 15 miligramos. Puse 83 kilos, bueno, puse X, hice la regla 3 simple y me dio 1245 Exacto, a mí también. miligramos. Perfecto. Brenda, ¿te dio lo mismo? Y me dio lo mismo que Manuel. Perfecto. ¿Las otras 24 personas, 23 personas? Sí, ¿Les profe, dio a lo mí mismo? también. Profe, Sí. Buenísimo. acá Soster le habla. Diana. Sí. Soster, Yo Gramajo le habla. realmente... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo realmente no los hice, pero Buenas quizás tardes. me animo a hacer el que viene. Bueno. Ahora. Como quieran, no hay drama. Profe, yo Andá tampoco lo leyendo el cuarto hice. andá resolviendo el cuarto mientras terminamos estos. Dale, ¿Cómo? genial. Perdón, ¿alguien me hablaba? Carota, yo tampoco los hice, ni sabía que Sí, estaba Carota. eso en el campus. Yo Lo tampoco. publiqué el lunes. Claro, No, pero El yo mensaje no. les tuvo que Encima haber que me llegado a todos. cuesta matemática. Me cuesta mucho matemática, profe. Mucho. Bueno, Entiendo que enfermería es a base de matemática. no del todo, pero tiene una parte importante. Sí. Repasá Me la cuesta, clase siempre me pasada, costó. porque necesariamente hay que tener en claro la regla de 3 y es solamente Sí. eso, ¿sí? No Ujú. les metí más cosas la clase No, pasada, sí. hoy sí, vamos a tener más, Gracias. así que vayan preparando el café. Bien, y la segunda incógnita acá, ¿cuántos mililitros de jarabe administrará en total? Yo puse, si 15 miligramos Sí. son 5 mililitros, Bien, y ya teníamos los 1245 miligramos, Ir a buscarla ahora a la tarde. para los A ver mililitros, si está. dice ¿De X. promo fiesta? Soster, apaga el Necesito micrófono. 15 Si habla de mililitros. promo fiesta. 415 mililitros. Claro, exacto, Emanuel. ¿Cuánto? 415 mililitros. mililitros. Bien. Dice, si el frasco contiene 100 mililitros, ¿le alcanzará para administrar 4 dosis? No, No, por supuesto le que falta no. un cuarto. No alcanza ni para una dosis. Entonces, ¿cuántos frascos necesitaría? 5. 4 y cuarto. ¿Por qué? Porque cada Y frasco sí, tiene Regla de 100 3. mililitros. Si un frasco tiene 100 mililitros 100 y yo tengo que mililitros. administrar todo eso que dijeron, X. ¿No? Sí. 415 da mililitros. Sí. 415 mililitros. Entonces, ¿cuántos frascos necesito? 5. 4.15. ¿Sí? 4.15. Entonces, 4 frascos y menos de un cuarto sería. Ah, yo puse un cuarto. Entonces, 5 frascos. 5 frascos. ¿Sí? ¿Por qué 5 frascos? Porque tengo 4 completos de 100 y el Pues quinto es un lo tengo poco. que abrir para pasar esos 150. ¿No? Sí, O 15. Entonces, en total necesito 5 frascos. 5 frascos. ¿Se entiende por qué? Exactamente. Soster, el cuarto. Brenda, ¿te digo así también? Sí. A lo de los Perfecto. frascos ¿Soster? no había llegado, profe. Bueno, ¿lo Aquí comprendiste? estoy. Sí, primera parte, Buenísimo. perfecto. Miligramos y mililitros, bien. A los frascos Perfecto. me perdí. Los frascos te perdiste.
Sí, pero ¿Cuánto ahora es cuando el total ustedes lo que...? explicaron, me quedó claro. 4,1. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí. Entonces, 5 frascos, porque ese coma 1 corresponde al quinto frasco. Ah, perfecto. Lo tenemos Listo, que abrir. sí. Bien. Soster, responda. Sigo. Bueno, yo hice lo siguiente. Si en A ver. 6 horas deberíamos administrar 3.000 miligramos, en 24 horas Sí. X. Bueno, entonces seguí la regla de Perfecto. 3 simple, por la cual 24 por 3.000 dividido 6 y me dio 12.000 miligramos. Bien. A mí también. ¿El resto? A mí A mí también, también, sí. profe. ¿Eso en una semana? Profe, ¿Y en una semana? Y en una semana, ¿64.000? sí, claro, 84.000. claro, pero siguiendo la regla de De 3, lo que tendríamos Sí. que hacer es lo siguiente. Si en un día Son 12.000 miligramos, en 7 días 7 días, X. Y seguir la 84.000. regla nuevamente. Exactamente. Solo eso tienen que hacer. ¿Sí? Perfecto. Busquen los datos y plásmenlo en una regla de 3. Nada más. Después verán. Una vez que la tengan bien clara, háganlo como quieran. Realmente. ¿Sí? Pero para aprenderlo, háganlo así. Perfecto. Y el último, ¿quién se anima? Alguien de los que no habló todavía. Ni Brenda, ni Emanuel. Víctor creo que no habló. Fue uno de los No le hace primeros en llegar y no habló. micrófono a Víctor. Estaba censurado la semana pasada, ahora ya puede hablar. No tiene cámara ni micrófono, Víctor. ¿No tiene cámara ni micrófono? No, lo puso en el chat. Ah, bueno. Ya avisó. ¿Alguien que ocupe su lugar entonces? O voluntarios obligados. Así ya pasamos al tema de hoy. Es fácil. Sí, era. Si debiera administrar un fármaco que contiene 4.500 miligramos de droga por frasco. A ver si Son alguien 6 escribió acá en el días, chat. cada ¿Están respondiendo? 6 horas, Alejandra. Son 6 días, cada 6 horas Alejandra, son ¿qué tal? 4 dosis de 2.250 miligramos, ¿no? Ayúdame, por Perdón, ¿por qué 6 Creo días? que me ¿Ese minimicé. día? Sí, te ayudo. Porque es en una semana. ¿No son 6 días? No, Pero una semana 7 tiene días, 7 perdón. días. Hasta en eso, mira. Soy desorientadísima con los números. Bueno, espérame un Bien, cachito. los ayudo. Si debiera administrar un fármaco Sí. que contiene 4.500 miligramos de droga por frasco. Bien, esto es cómo Por viene el frasco. frasco, nada más. Piensen en una botella de gaseosa, 4.500, listo. Esta es la botella, ¿sí? Pero la indicación médica especifica que se administren 2.250 miligramos, es decir, la mitad, ¿sí? La mitad, sí. Cada 6 horas. ¿Cuántos frascos en total necesitará para el tratamiento de una semana? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si yo cada 6 horas tengo que administrar 2.250, ¿sí? ¿Cuánto tengo que administrar Son por 4. en Claro. 24 Son horas? por 4. Primero tienen que... Exacto. Claro, por 24 horas son 4 frascos. No, son 2 frascos. Son 4 2 dosis. frascos, perdón. 4 dosis, 2 frascos, tenés razón. Profe, disculpe, te hago una consulta. Está resolviendo los ejercicios que dejó, ¿no? Entré recién y estoy medio perdido. Ah, buenísimo. Gracias. Sí, el de la semana pasada. ¿Sí? Perfecto, gracias. Si a mí me dicen que... Profe. De nada. 14 tengo frascos. Que administrar 2.250 miligramos. Sí, ahí vamos. 6 horas. Cada 6 horas. ¿Sí? ¿El día cuánto tiene? 24 horas. ¿Sí? 24. X. Bien. Esto vamos a dejarlo ahí por un momento. Sí. ¿Cuántas dosis entonces le tenemos que administrar nosotros en el día? 4. 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 24 dividido 6 nos da 4. ¿Sí? ¿En cuántos miligramos deberíamos administrar? 9.000. En un día. Esto lo voy a pasar acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? B por C dividido A. ¿Cuánto nos da? 9.000 miligramos. 9.000 miligramos. ¿Sí? Ahora, si un frasco tiene 4.500 miligramos, ¿sí? 9.000 miligramos va a ser igual a ¿cuántos frascos? 14.
tenemos que hacer ¿Puede ser? B por C dividido A. ¿Cuánto nos da? Dividido A. 2. 2. 2 Yo frascos. lo hice diferente. Pues. ¿Sí? ¿Cómo? Yo lo hice diferente. Ah, en un día. ¿Por qué? Eso por día. Esto es en un día recién. ¿Sí? En un día, claro, claro, claro. ¿Sí? Si yo Claro. en un día administro 2 frascos, Sí. en 7 días, ¿cuánto? 14. B por C dividido A. Sí. ¿Da? 14 14. frascos en total, ¿sí? En una semana. Pero yo lo Bien. saqué así. Pero no sé hacer una regla de 3 siempre, sacarlos de dónde tengo que sacar. No sé por qué. Me mareo. Bueno, Creo que Víctor grabó la Claro. clase pasada. Está explicado ahí de dónde nosotros sacamos todos los datos. Cómo igual ustedes me obtienen la cuesta. indicación. Bueno, Sí. después les subo más ejercicios, así continúan practicando. Sí, por ¿Te favor. parece? Sí. No hay Dale. drama. Bien, entonces, si un frasco, hacemos la última parte así ya apuramos, tiene 4.500 miligramos y en una semana dijimos que vamos a utilizar 14 frascos, 14. ¿cuánto da? 63.000 63.000 miligramos. miligramos. 63.000 miligramos en una semana. Sí. ¿Bien? ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí. 31.500, dicen. El Sí, doble, en otros Marcos. casos, pero el mismo resultado. Un frasco. Bien. ¿Todos comprendieron cómo llegamos a estos resultados? Sí, profe. ¿El resto? Sí, sí. Buenísimo. Bien. En este caso lo primero que tenían que hacer era llegar a 24 horas. ¿Sí? Porque para calcular cuánto tienen que usar en 7 días, primero tienen que contar cuánto tienen en un día, cuánto necesitan. ¿Sí? Y siempre recuerden esto. En la regla de 3, ubicar de un lado, en este caso del lado izquierdo, una determinada unidad de medida o de tiempo o de lo que fuere, y del otro lado la otra unidad, ¿sí? Si acá hay mililitros, acá abajo va a haber mililitros. Si acá hay miligramos, acá hay miligramos. No se pueden mezclar y no se puede poner ampolla, miligramo, mililitro, ¿sí? Sino que tienen que ir siempre los mismos, ¿bien? Por eso acá tenemos horas, miligramos, días, frascos, miligramos, frascos, frascos y miligramos. ¿Bien? Sí. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la clase de hoy, ¿sí? Necesito que estén bien despiertos y despiertas porque no es un tema difícil, realmente, ¿sí? Es un tema que requiere atención más que otra cosa. Yo hoy les creé un archivo en PDF, así ustedes tienen para, a ver, documentos, acá. Así ustedes tienen esto como teoría de acá hasta que se jubilen, ni siquiera hasta que se reciban, ¿sí? Porque muchas veces se van olvidando en el transcurso de la carrera de cómo se realizan los cálculos de dosis y los cálculos de goteo, ¿bien? Este archivo es solamente de cálculo de goteo, ¿sí? ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta acá? ¿Qué es el goteo? El goteo, vamos a poner unas imágenes que descargué recién, ¿sí? Calculo que todos conocen o habrán visto alguna vez, aunque sea en alguna película, los goteros, ¿sí? Los goteros son esas guías que se desprenden de los sueros y son los que ingresan hasta el paciente. Bien, esperen que cargue la imagen. Y seguramente esas guías de suero las habrán visto, ¿sí? Ahí vamos. ¿Qué son las guías de suero? Son estas cositas, ¿bien? Que son unas mangueritas que se conectan hasta el catéter dentro del paciente y demás, ¿sí? Indefectiblemente lo habrán visto. Tal vez no sabían qué era, pero ahora ya lo saben. Nosotros tenemos dos tipos de gotero para administrar una solución, ¿sí?
Y podemos utilizar cualquiera de los dos utilizando reglas de conversión. Bien, ven que acá dice que es aproximadamente, este símbolo representa el aproximado en matemática, que una gota es igual a 3 microgotas, ¿sí? No se alarmen por esto, ahora vamos a ver bien qué es. Pero ¿qué nos está diciendo? Que este gotero es un macrogotero. Cuando nosotros hablamos de macrogotero, estamos hablando de una gota grande, por eso es macro, ¿bien? Entonces, métanse... ¿Cómo? ¿Qué diferencia tiene macro y micro? Métanse... ¿Cómo? ¿Qué diferencia tiene? El macro, sí, que es por la cantidad solamente, por eso le decimos en macro y micro cuando te piden el elemento. No, no es por la cantidad, sino por la calidad de la gota, ¿sí? Las gotas macro, recuerden esto, siempre, macrogotero o macrogota es lo mismo que decir gota, ¿sí? Entonces, macrogota o gota es exactamente lo mismo porque siempre estamos hablando de esta gota grande, ¿sí? Por eso es macro. Y una gota macro es exactamente igual o aproximadamente igual, muy cercano, a 3 microgotas, ¿sí? ¿En qué se diferencian las macrogotas de las microgotas? En el tamaño del gotero que nosotros utilizamos. ¿Dónde está el otro? El otro está acá. Los goteros macro, ¿sí?, que son estos que vimos recién, tienen acá una ranura plástica que permite que la gota salga grande, ¿sí? Estos goteros se llaman B corta 14, ¿sí? Los B14 son los macrogoteros. Los B corta también 17 son los microgoteros. En estructura son exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Acá adentro ustedes pueden ver una pequeña agujita, ¿sí? Esa aguja, ¿qué va a hacer? Que la gota que acá venía siendo grande, acá se convierta en 3 gotitas chiquitas. ¿Se entiende? Esa es la única diferencia que existe. Podemos utilizar macrogotero o microgotero tanto como, o bien, dispongamos o como nosotros lo quisiéramos utilizar, ¿sí? No se asusten por eso, porque realmente no lo afecta nada gracias a una tabla de conversión, que es la que ahora les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Pero sepan que si ustedes les piden que usen microgoteros, tienen que utilizar los B17, que son los que tienen esta agujita que se llega a ver acá en este reservorio. Si les piden un B14, no tiene esa agujita y la gota sale más grande, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los goteros, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar ¿Y a el lo que nombre es... a qué se debe, profe? ¿Por qué 14 y 17? El nombre a los fabricantes. Ah, ok. Laboratorio. La verdad. No, todos los laboratorios lo tienen igual. La verdad, ¿por qué se les ocurrió ponerle B14 o B17? Desconozco, y si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque es un secreto desde que me recibí. Pero la diferencia radica en eso. Toda sonda ¿Por qué? tiene una numeración. Sí, Héctor. Puede ser también por el hecho de que pasa en un B14 una boca 14 pasa 300 mililitros minuto. No, no tiene nada que ver. Y son catéteres, no Avocat es la marca. Bueno, pero no se relaciona porque si no la tabla de conversión no se equipara con la de microgota. Realmente no está relacionado. No lo sabía eso, porque por eso le pregunto. No se relacionan justamente por la diferencia que hay entre macro y micro lo aleja al resultado de micro, entonces no. ¿Bien? No vayamos a eso todavía, pasemos primero a la introducción, ¿sí? Ya tenemos diferenciado lo que es un microgotero de un macrogotero, ¿sí? ¿Por los dos podemos pasar cualquier tipo de solución? Sí. ¿Podemos utilizar cualquiera de los dos si no tengo el otro? Sí. Si me dicen macro y tengo micro, ¿lo puedo usar? Sí, no hay drama. ¿Bien? Pero se tienen que aprender estas 3 hojitas que vamos a ver ahora. ¿Bien? Esto que aparece acá en la introducción
es menester que ustedes lo recuerden y se lo tatúen en la frente, ¿sí? 20 gotas, que ya dijimos que es igual a macrogotas, es igual a 1 mililitro, ¿sí? Es igual a 1 mililitro. Entonces, cada vez que nosotros vemos en este macrogotero y que podemos contar 20 de estas gotas grandes, va a ser exactamente igual a 1 mililitro, ¿sí? Una gota o una macrogota es igual a 3 microgotas, ¿sí? ¿Por qué? Por la diferencia de este microgotero que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos 3 microgotas, es exactamente lo mismo decir que tenemos una macrogota. ¿Bien? Entonces, por regla general, si tenemos 20 macrogotas, ¿cuántas microgotas vamos a tener? 60. ¿Por qué? Por regla de 3. ¿Sí? Si una gota es igual a 3 microgotas, 20 gotas, X. ¿Sí? B por C da 60, dividido A da 60. ¿Sí? Entonces, esto grábenselo a fuego. ¿Sí? Al igual que la constante. ¿Sí? ¿Qué es una constante? Es algo que va a permanecer siempre así y que no va a cambiar. Por algo se llama justamente constante. La constante nuestra va a ser de 3. ¿Por qué va a ser de 3? ¿Es mágico ese número? No. Acá está la diferencia. 1 es igual a 3. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Constante. Cuando yo les diga constante va a ser 3. Nada más. Si dicen 4 está mal. Si dicen 2 está mal. Es 3. No hay otra opción que la constante difiera de 3. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. ¿Sí? Como una regla introductoria, eso lo tienen que saber y eso lo van a ver en cualquier bibliografía que ustedes busquen. Va a estar siempre ahí. Y esto, yo acá se los remarqué en distintos colores para que ustedes entiendan a qué se está refiriendo este texto, ¿sí? Dice, la cantidad de mililitros que pasan en una hora, en rojo, y acá lo tienen también en rojo, es igual a las microgotas, gotas chiquitas, que pasan en un minuto, ¿sí? Entonces, si una microgota en un minuto es lo mismo 1 mililitro por hora. ¿Por qué? Por esta definición teórica, ¿sí? La cantidad de mililitros que va a pasar en una hora es exactamente igual a las microgotas que pasan en un minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué es más conveniente decir? ¿Una microgota minuto o 1 mililitro hora? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Mililitro hora. Es igual. Es igual. Sí. ¿Sí? Por eso acá está el símbolo igual. Pueden llamarlo como ustedes quieran. O 1 mililitro hora o una microgota por minuto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una gota en un minuto, ¿cuántos mililitros voy a tener? 3 mililitros hora. ¿Por qué? O 3 microgotas por minuto. ¿Por qué? Que una gota son 3 microgotas. Exactamente, por esta definición teórica. ¿Sí? Por eso esto se lo tienen que saber de memoria. Estos 4 rengloncitos cortos. Habíamos llegado entonces hasta esta parte teórica donde ustedes ya se aprendieron todo esto. ¿Bien? Perfecto. Igual quédense tranquilos que esto ya se los voy a compartir. Ni bien terminemos la clase ya van a tener el PDF. A diferencia de todo lo que les comparto, es lo único que les recomiendo que se lo impriman y lo tengan a mano siempre. Incluso cuando se reciban y encuentren un laburo, ténganlo. ¿Sí? Porque les va a servir un montón. ¿Bien? Ahora, continuamos. Nosotros, cuando administramos alguna medicación o alguna solución a nuestros pacientes, tenemos 3 cosas para calcular, ¿sí? Y estas 3 cosas, ustedes quédense tranquilos que se las van a aprender en serio de memoria, pero por cuestión de práctica y nada más, ¿sí? En algún momento se van a llegar incluso a olvidar de las fórmulas. Hoy vamos a ver las 3 fórmulas más importantes que ustedes tienen que saber
Hay muchas más, por supuesto, pero no los voy a atormentar, sino que se van a quedar solamente por ahora con estas tres. ¿Bien? ¿Qué son estas cosas que nosotros debemos calcular? Inicialmente, las gotas. ¿Sí? Las gotas, recuerden que es lo mismo que decir macrogotas. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos solamente en macrogotas, o si se quiere, en estos macrogoteros, ¿sí? Que son los más comunes. Suele haber más de estos que de los otros. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular las gotas que deben pasar por minuto? ¿Sí? Acuérdense esto y anótenlo ya. Gotas por minuto, mililitros por hora. Gotas por minuto, Lo escucho, ¿Se cortó, profe? Lo escucho. Esperen, No esperen. Tiene mal internet, tiene usted. Esperen. Pensé que a mí se me había cortado. No se escucha, profe. Glu, 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 glu. Profe. Profe. Hijos, esperen, no Profesor. por favor. Esta es la hora donde yo le puedo decir de todo y total no escucha. Él sí escucha. Yo sí los escucho. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto, se había desconectado el Bluetooth. Bien. Es igual las gotas al volumen que nosotros tenemos que administrar, y ese volumen va a ser en mililitros, ¿sí? Es decir, si tenemos solución fisiológica, dextrosa, o lo que fuera que nosotros tenemos que administrar, lo vamos a contabilizar en minutos. Perdón, en mililitros, ¿sí? Y recuerden lo siguiente. Vamos a trabajar siempre, al menos con los ejemplos, con soluciones de 500 en 500 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sueros generalmente vienen en 500 mililitros. ¿Sí? Tenemos de 100, sí, de 250, sí, de 1000 también, e incluso hay de 2000. ¿Bien? Pero vamos a trabajar como teoría desde los 500 mililitros de volumen. ¿Sí? Dividido, ese volumen va dividido en 3. ¿Qué era 3? Constante. La constante era 3. La constante. Está acá todavía. ¿Sí? Dividido 3, que es la constante, por el tiempo en horas. ¿Sí? Es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y así hasta 24 horas. Esta es la fórmula o la regla general para calcular el goteo por minuto que nosotros debemos administrar. ¿Sí? Del lado derecho de la ecuación, nosotros vamos a tener la cuenta a realizar con los datos que tengamos. ¿Sí? Y acá, para los que preguntaban recién que no entendían de dónde sacan los datos siempre se van a dar y ustedes lo tienen que colocar de este lado. ¿Bien? La incógnita siempre va a estar del lado izquierdo del igual, tanto acá como en las otras dos fórmulas. ¿Sí? Donde gotas es la incógnita, por lo tanto solo debe resolver el lado derecho de la ecuación, es decir, esto. Es decir, el volumen total que indica el médico que se debe administrar. El médico nos va a decir, pasale 500, pasale 1000, pasale 1500, 2000, 2500, lo que fuere. ¿Sí? El médico nos indica el volumen en múltiplos de 500. Dividido 3 multiplicado por el tiempo en horas, que es lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Aclaración, 3 es una constante y por lo tanto en cálculos de gotas siempre tiene que estar. ¿Sí? Esta constante, cuando nosotros calculemos el goteo en macrogotas, siempre va a estar la constante, siempre tiene que estar acá. ¿Sí? Y les puse un ejemplo. En cada uno tienen un ejemplo. El médico indica administrar 2500 mililitros de solución, no importa cuál, en 24 horas. ¿Sí? Entonces, el médico ya nos indica el volumen en mililitros, que es este, 2500 mililitros. Y nos dicen cuánto tiempo en horas. Pasáselo en un día. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Entonces, pasamos a realizar la ecuación reemplazando solamente los valores. Gotas
continúa siendo la incógnita, gotas por minuto. Es igual a, ¿qué? 2500, que es este volumen que me indicó el médico, dividido 3 por 24, ¿sí? 3 que es la constante y 24 es el tiempo en horas que me indicó el médico. ¿Perfecto? Sí, Sergio, buenísimo. Sí. Bien. Por regla general, lo que tienen que resolver primero es esta multiplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no después se van a hacer un lío bárbaro. En matemática primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y en este caso vamos a resolver esto. ¿Sí? Que es el 3 por 24. Constante 72. multiplicado el tiempo en horas. ¿El resultado cuánto da? Háganlo si quieren. 72. 72. Perfecto. ¿Y este 72 qué va a ser? El resultado que multiplica, perdón, que reemplaza esta multiplicación. ¿Sí? Entonces lo tenemos que cambiar. Este 3 por 24 desaparece y queda solamente 72. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ahora? La división. Exacto. ¿Tienen algo más para dividir? 34,7 da. No. Solo esto. ¿Sí? Entonces, luego del resultado de ese ejercicio se deben dividir los valores restantes. Es decir, 2500 dividido 72 tal y como lo hicieron ustedes y el resultado es 34,7. ¿Sí? Como el decimal es mayor que 5, por regla matemática se redondea hacia arriba. Es decir, pasa a 35. ¿Siempre ¿Sí? se ¿Hasta acá llegamos redondea? todos? Sí. Sí, siempre se redondea porque no podés contar 0,7 macrogotas. A esa gota vos no la podés dividir en un decimal. ¿Sí? Y además, para simplificarte las cosas, se redondea. ¿Sí? Sea para arriba o sea para abajo, siempre vamos a redondear. Entonces, ya despejamos toda nuestra incógnita. Gotas por minuto va a ser igual a 35. El resultado nos indica que para administrar 2500 mililitros de solución en 24 horas, como nos había indicado el médico, ¿sí? El goteo tiene que ser de 35 gotas por minuto. ¿Llegamos todos bien hasta acá? Sí. ¿Todos entendieron por qué? ¿Alguien no entendió por qué? Sí, profe, yo no me perdí. No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Perfecto. Volvemos. La regla general para contar gotas o macrogotas, ¿sí? Nos arroja a nosotros esta fórmula. Gotas por minuto es nuestra incógnita porque es lo que no sabemos. ¿Sí? Por eso está del lado izquierdo del igual. Esta va a ser nuestra incógnita, nuestra X. ¿Sí? El resto de la fórmula nos dice que nosotros tenemos que el volumen que se nos indica que va a estar en mililitros, ¿sí? Porque puede ser que el médico nos diga pasarle 1 litro. ¿Cuánto es 1 litro en mililitros? Mil mililitros. Exactamente. ¿Sí? Si nos dice 2,5 litros, va a ser 2500 mililitros. Siempre a la indicación la tenemos que contabilizar al volumen en mililitros. ¿Bien? Y a ese volumen lo tenés que dividir en 3 por el tiempo en horas que te indiquen que pase. Por ejemplo, te dice, pasale 2,5 litros en 6 horas. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esos 2,5 litros los pasamos a mililitro y nos va a dar 2500 mililitros. ¿Sí? Dividido 3, que es nuestra constante, y va a ser siempre igual, multiplicado el tiempo en horas. En este caso me dijeron 6 horas. ¿Sí? Hagan esa cuenta. 2500 dividido 3 por 6. $99. ¿Puede ser? 99. ¿99 qué? Pará, llegué recién. ¿99 qué? Mililitros, me enganché recién en la cosa, profe. Bueno. Ah, Estamos gotas, calculando ¿no? gotas por minuto. Todavía no, Perdón. no llegamos a mililitros. Perdón. ¿Cuánto? Ay, esto me anda muy mal. Vamos a la calculadora. Primero tenemos que resolver esto.
3 por 6, el tiempo en horas, nos va a dar 18. 18. Y la indicación era 2.500 mililitros o 2 litros y medio, dividido esto que nos da 18. ¿Cuánto nos queda? 138,8. ¿Sí? Este decimal, ¿qué pasa? 139. Para arriba. Más que Se redondea para arriba. Se redondea para arriba. Entonces, ¿cuánto queda? 139. 39. 139, ¿qué? Gotas, macrogotas. Gotas, macrogotas, lo mismo. Completo. 139 macrogotas, ¿qué? Por minuto. Por minuto. ¿Sí? Siempre acuérdense de eso. Las gotas pasan por minuto, por eso se los puse en mayúscula y en color. ¿Sí? Macrogotas por minuto, y por eso les aclaré esto, gotas por minuto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las microgotas, por más de que sean chiquitas, siguen siendo gotas. ¿Bien? Entonces, recuerden siempre nombrar el resultado completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esta fórmula que tenemos solamente texto? Tenemos que pasarlo o convertirlo con los datos que nos indican a nosotros. ¿Sí? Ahora si nos dicen pasarle 500 mililitros en 12 horas, ¿cuánto da? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Serían 14 500 gotas mililitros por minuto. en 12 horas. 14 gotas por minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que resolver primero? El 3 por el 14. Me cuesta. No, 3 por 12 Ah, por 3 12. por 12. Porque es la mitad de un nos da día. 36. No vayan a la lógica, son 12 horas. Ya nos Sí. dijeron 12 horas. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a utilizar esas 12 horas acá, el tiempo en horas. ¿Sí? Y el resultado nos da 36. ¿Por qué? Porque teníamos 12 horas multiplicado por la constante que va a ser siempre 3. Por 3, Entonces ya nos queda claro. 36. Claro. Y el volumen en mililitros que teníamos era 500 dividido el resultado que nos daba 36. ¿Cuánto nos queda? 13,8. Este 0,8, ¿qué pasa? Se redondea para arriba, da 14. Se redondea para arriba y da 14, ¿qué? 14 gotas por minuto. 14 gotas por minuto, exactamente. ¿Sí? Y así lo van a hacer siempre que ustedes quieran calcular gotas. No importa el valor que les indiquen. Si les dicen, pasalen. ¿Todas las gotas siempre van 7. para arriba, donde caiga? No, donde caiga no, dependiendo de la regla matemática del redondeo. Si es igual o superior a 5 va para arriba, si es menor a 5 va para abajo. Profe, eso quiere decir que vamos a multiplicar primero el 3 por las horas que vamos a pasar, ese resultado, y lo dividimos por el... Exactamente. Por el volumen. El volumen lo dividís por ese resultado. Claro, Se con el divide lo de resultado. arriba y dividís lo de abajo. Primero Exactamente, multiplico la ¿sí? contaste y Yo les puedo decir a ustedes, pásenle 10.000 mililitros en una hora. Van a hacer lo mismo. Pásenle 6.783 mililitros en una hora y media. ¿Sí? Y lo pueden hacer igual. ¿Cuánto? Sí. ¿Bien? Porque una hora y media es 1.5, no importa. ¿Bien? Pero el volumen, pueden poner el volumen que a ustedes se les ocurre. Incluso ustedes mismos pueden pensarse ejercicios. Inventen cualquier número en volumen. 2.225 en 4 horas lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la indicación siempre va a ser en volumen y en un tiempo determinado. Entonces, con esta regla, listo, resuelven a cuántas gotas lo tienen que pasar. Una vez que ustedes tienen ese resultado, en este caso nos daba 35, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen el macrogotero, que nos habla de macrogotas por minuto. ¿Bien? No sé si alguna vez vieron que tienen estas rueditas. ¿Sí? Sí. Esto es un plástico que acá tiene una ruedita. Esa ruedita sirve para ir bajándola e ir regulando el goteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar su reloj o su cronómetro, le dan inicio y tienen que contar que caigan 35 gotas en un minuto. ¿Bien? Una vez que llegan a 35 gotas por minuto, esa es su velocidad de infusión. Ustedes se tienen que parar a mirar cuántas gotitas caen acá por minuto.
¿Así sean 138? No, Así sean 138. Así sea una gota por minuto. ¿Sí? se me va a calambrar el brazo. Hay indicaciones. ¿Sí? Hay indicaciones incluso donde tiene que pasar. Hay indicaciones donde tiene que pasar una gota por minuto. Sí. ¿En serio? ¿Sí? Profe, ¿Por qué? y en Porque te indican. ¿Sí? A 7 gotas. Ayer tengo que poner un... Bueno, habla. Sí, Héctor, te escucho. Ayer tuve que alzamos un muchacho que tuvo un choque frontal en moto y tuvimos que poner la vía y no, en ese caso no nos pudimos poner a contar el microgoteo, o solamente excepciones el microgoteo. El microgoteo lo podés calcular igual. Ahora vamos a ver eso, todavía no llegamos, pero lo podés contar igual. ¿Por qué? Por una regla básica de conversión que es 3 por 1. ¿Qué es esto? Que es lo mismo que vimos al inicio. Una gota es igual a 3 microgotas. ¿Lo podés contar? Sí. ¿Cómo? Multiplicándolo. ¿Por qué? Por la constante. ¿Cuánto es la constante? 3. ¿De dónde sale este 3? De esta lógica. ¿Sí? Entonces, ¿se puede contabilizar? Por supuesto que sí. Ahora vamos a llegar a eso, pero ¿se puede? Obvio. Obvio que sí. ¿Sí? Profe, Entonces, yo hice lo un importante cálculo es que... con... ¿Sí? Hice un cálculo con 2.225 mililitros, ¿no? Y son 222 Sí, ¿en cuántas horas? Gotas en una hora. ¿En cuántas horas? En una hora. Bien. Es a chorro. Sí. Sí. No, tenés que contar que pasen 220 y pico. 225. Contaste vos Sí. en un minuto. ¿Sí? Claro. Independientemente del resultado que les dé, ustedes tienen que contar a minuto. ¿Bien? Salvo que sí se te indique en shock hipovolémico, donde un paciente tuvo una hemorragia muy grande, te dicen abrilo a chorro. Eso significa esta ruedita dejarla arriba de todo y que la solución pase lo más rápido que pueda. ¿Sí? Justamente para reponer ese líquido. Pero ahora nosotros estamos hablando de cálculo de goteo. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos que calcular es por algo en particular. ¿Sí? Imagínense que un paciente con retención de líquidos no puede recibir mucho líquido. ¿Por qué? Hay líquido que está en su cuerpo que él no puede eliminar, nosotros no le podemos cargar de más. ¿Se entiende? Entonces tenemos que contabilizar de pasarle justamente lo que nos indican. ¿Sí? Entonces, las gotas por minuto va a funcionar siempre así. Acá arriba inventen el número que se les ocurra y acá abajo las horas que ustedes quieran. 48 horas, 72 horas, 100 horas. La cuenta va a ser siempre igual. De todas formas, yo les voy a subir ejercicios para que lo tengan y para que los realicen, pero va a ser siempre así. ¿Sí? Esto con respecto a las gotas por minuto. ¿Dudas hasta acá de gotas por minuto? ¿Macrogotas por minuto? Buenísimo. Todo el cálculo que haces en 3, después lo tenés que pasar para hacer en macro. ¿Cómo? Todo el cálculo que haces en 3, ponele. Después lo tenés que pasar para hacer en macro. Acá Lo ya estamos pasás en a macro. 7. No, acá ya estamos en macro. Las gotas son macrogotas. ¿Sí? Macrogotas. O sea, desde la primera parte que nos mostraste, es el micro. De ahí lo pasas a macro. No. A Me ver, estoy haciendo un estos son bolonqui con eso, porque tengo muy incorporado el macrogoteo, y me estoy haciendo un bolonqui bárbaro. Porque te apuraste, dame un cachito y llegamos a microgoteo. ¿Qué más? Acá terminamos con macrogotas. ¿Viste? Tal vez cuando lo aprendí Acá eran por 7 gotas por minuto. Sí, pero todavía no llegamos, me falta una hoja y media para eso. Dame un cachito. Perdón, ¿Sí? pero bueno, ese es el bolonqui. Acá termina macrogotas. No hay drama, ¿por qué? Porque estos son tablas de equivalencia. Por eso hay igual en todos lados. ¿Sí? Son tablas de equivalencia. Podés utilizar una o la otra. Ahora llegamos a eso. ¿Sí? Tranquilos. Está bien. Bien, tenemos gotas por minuto. Si no hay dudas, avanzamos. Grábense a memoria la tabla. ¿La pueden utilizar en los parciales? Obvio. ¿Sí? Ahora, si lo que nosotros
deseamos calcular son los mililitros que pasan por hora, ¿sí? Mililitros que van a pasar por hora, la fórmula es esta, ¿sí? Mililitros que van a pasar en una hora, nosotros tenemos que hacer el volumen total que se nos indica dividido el tiempo en horas que se nos indica, ¿sí? Algo similar a lo que estuvimos viendo acá. El médico nos dice, pasale esto en 24 horas, ¿bien? Y, de hecho, tomo el mismo ejemplo. Se nos indica administrar 2.500 mililitros de solución en 24 horas. ¿Qué hacen? 2.500 mililitros en 24 horas. ¿Qué tienen que hacer? 500 dividido 24. 2.500, que es el volumen que a mí se me indica, en el tiempo en horas que a mí se me indica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es mucho más fácil. Esta es mucho más fácil. Sí. ¿Y qué resultado me va a dar esto? Si yo acá tengo un volumen en mililitros dividido un tiempo en horas, justamente me va a decir cuántos mililitros tengo que pasar por hora. Mililitros por hora. 4.26. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos estos valores, nos va a quedar, como decían los compañeros, 2.500 dividido 24. Claro. Esta es un poco más fácil que la anterior. ¿Sí? Y la ecuación se resuelve realizando esta división. El resultado es 104, ¿qué? Mililitros hora. Por hora. 104 mililitros por hora. ¿Sí? Profe, Sí. Tincho dice que tiene problemas con la conexión, que le avise, por favor. No sé quién es Tincho. Creo que debe ser Martín, pero no sé quién es. Ah, bueno. ¿Y qué le tengo que avisar? No, nada, que le avise, que le avisemos a usted. Ah, listo. Dale, no hay drama. Gracias por avisarme. No. Bien, entonces, 104 mililitros por hora. ¿Sí? 104 mililitros por hora. Entonces, el resultado sería que para administrar esos 2.500 mililitros que me indicaron y que pasen en 24 horas, la velocidad deberá ser 104 mililitros por hora. ¿Sí? Si ustedes hacen 104 en una hora, en 24 horas le va a dar algo cercano a esto. Digo cercano porque el resultado da en decimales. ¿Sí? Si utilizan la regla de 3, van a llegar a este resultado. ¿Sí? Algo muy, pero muy importante. Cuando nosotros calculamos los mililitros hora, ¿sí? No entra la constante. ¿Bien? No entra la constante. Este 3 que teníamos antes, ¿sí? En esta ecuación, no entra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se aplica la regla de que una gota es igual a 3 microgotas. Entonces, acá ya está simplificado. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que se acuerden esto. Para calcular mililitros hora, no va la constante. Nada más. ¿Sí? Eso a fuego. ¿Dudas? Hasta acá y acá lo mismo, ¿eh? Pueden utilizar ustedes. Te indican que le pase 3.800 mililitros en 3 horas. ¿Cómo hacemos? 3.800 Dividido 3. dividido 3. Exactamente. Así de fácil. ¿Sí? Si nos indican 100 mililitros en 12 horas, ¿cuánto les da? 100 dividido 12. A ver. 8. En 12 horas. Sería 8 mililitros por hora. 8 mililitros hora. Exactamente. 7 es. ¿Sí? Bueno. Bien. Fue más fácil. Ahora. Exactamente. Este es un poco más fácil. Después de eso tengo que calcular cuántas gotas le vamos a poner, ¿no? Por el mililitro. No sé qué quería. Me faltó una hoja, pero sí. ¿Pueden silenciar los micrófonos los que no están hablando, porfi? Porque se escucha todo atrás. Gracias, Sabrina. O capaz que le pidió Bueno, que le... Bien. Ahora, para pasar mililitros por hora, ¿sí? Estas 104 microgotas hora. ¿Qué gotero van a usar? ¿El macrogotero o el microgotero? El micro. Cualquiera. Micro. Cualquiera de los dos. Inicialmente pueden utilizar cualquiera de los dos, pero todavía no saben por qué, ¿sí?
Exactamente, pueden utilizar cualquiera de los dos. Pero, ¿por qué los que dijeron micro utilizarían el micro y es la respuesta correcta? Porque son microgotas. ¿Y qué deberíamos hacer? Si volvemos a la teoría, a los primeros renglones, porque se aplica la regla de que una gota son 3 microgotas. Porque es más claro, exactamente, es más fácil calcular las microgotas por mililitros, porque es directamente proporcional. La cantidad de mililitros que pasan en una hora, ¿cuánto nos había dado el ejercicio? 104, ¿no? Es igual a las microgotas que pasan en un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar el microgotero, donde la gota va a salir más chiquitita, tomar mi cronómetro, contabilizar un minuto y que caigan 104 microgotitas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la regla nos dice eso. La cantidad de mililitros que van a pasar en una hora, que en este caso eran 104, es igual a las microgotas que van a pasar en un minuto. ¿Sí? Entonces es lo mismo decir 1 mililitro hora que una microgota por minuto, o 104 mililitros hora a 104 microgotas por minuto. Es lo mismo. ¿Sí? Por eso también les dejé esto acá para que se lo aprendan. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Esta fórmula, como ya lo notaron, es mucho más fácil, es mucho más rápida. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros solamente disponemos de microgoteros, vamos a necesitar esta fórmula. ¿Sí? Si nosotros solamente disponemos de macrogoteros, vamos a necesitar de la primera fórmula que vimos. ¿Se entiende? Por eso hay una fórmula para macrogotas y una fórmula para microgotas. ¿Bien? Ahora, esa es la segunda cosa que nosotros debemos saber. Calcular gotas por minuto o microgotas por minuto, que es igual a mililitros hora. Profe, una consulta, La tercera ¿no? cosa que nosotros... Consulten, sí. Sí, o sea, cuando yo ya tomo el tiempo y las gotas que caen, ¿no? Ya regulo eso. Sí. O sea, después que, Sí. o sea, lo dejo ahí y es constantemente eso va a ir, ¿y qué pasaría si lo hiciera mal? O sea, si salieran más gotas o menos gotas, si me equivocara en el proceso. Le estás administrando más de lo que se te indica. Ujú. Eso es lo que pasa. Imagínate, por ejemplo, que a vos te digan tenés que tomar 2 litros de agua al día y tomás 3 litros. ¿Sí? ¿Estás tomando de más o de menos? De más. ¿De más? ¿Por qué? Porque no se controló el volumen que vos estás ingiriendo. Ahora si te dicen tomá 2 litros y realmente tomás 1 litro, estás tomando de menos, porque no estás controlando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente contabilizando el goteo. ¿Bien? Sea en microgotas o mililitros hora o en macrogotas, gotas por minuto. ¿Se respondió, Sabrina? Sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿Profe, lo vas a dejar hoy en el campus? Y acá volvemos al... Ya, termina la clase y lo subo. Ah, porfia, sí. Sí, quédense tranquilos. Se los hice para ustedes. ¿Por qué? Volvemos al mismo ejemplo del paciente con retención de líquidos. Si me indican que le pase un goteo bajo porque no lo puedo cargar más de líquido, tengo que contabilizar eso. ¿Sí? Caso contrario, tengo un paciente con una hemorragia grande y le tengo que pasar mucho volumen para reponer esa sangre que perdió. Si yo le paso de menos, ese paciente queda en shock hipovolémico y se puede morir. ¿Por qué? Porque no tiene el volumen suficiente en el cuerpo para que su cuerpo funcione y sobreviva. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia de saber administrar una solución. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa? En algún momento esto se va a terminar. ¿Sí? Yo sé que lo paso tengo que pasar 2500 en 24 horas, perfecto, ya sé cuántos mililitros hora voy a pasar, pero en algún momento se va a terminar eso. ¿Puedo predecir yo la hora a la que va a terminar? Sí, por supuesto que sí. ¿Bien? Y esa es la tercera fórmula que ustedes deben aprender. ¿Sí? Si nosotros deseamos conocer el tiempo en horas que va a durar nuestra solución, tenemos que tener dos cosas en cuenta.
Primero, el volumen que a nosotros nos indican que tenemos que pasarle. Si nos dicen 500, 1000, 1500, 2000, 2500, lo que fuere. Tenemos que tener eso en claro. Segundo, el goteo que se nos indica. Te dicen, pasale 1500 a 14 gotas por minuto. ¿Cuántas horas te dura? ¿Sí? Para eso nosotros tenemos una fórmula. ¿Sí? Entonces, importante es que tengamos en claro estas dos cosas. El volumen que se nos indica y el goteo que nos dicen. Y acá tenemos un ejemplo. Se indica administrar 1000 mililitros de solución a 14 gotas por minuto. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1000 mililitros, es el volumen que nos indican, y la velocidad va a ser 14 gotas por minuto, es decir, 14 macrogotas, porque decir gota es igual a decir macrogota. Me tengo que parar acá, al lado, y con mi cronómetro contar que en un minuto pasen 14 de estas gotas. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? El tiempo en horas, que es nuestra incógnita, nosotros lo obtenemos haciendo esta cuenta. Volumen en mililitros, ¿sí? Porque te pueden decir pasarle 1,5 litros, lo tenemos que pasar a mililitros, que es 1500 mililitros, por ejemplo, ¿sí? Dividido el goteo por 3. Acá vuelve a aparecer la constante, ¿sí? En este ejercicio, goteo, que es esto, hace referencia. Se le cortó de vuelta. Profe, no entiendo un... No se entendió nada la última parte. No entiendo nada. Los números me marean. Los números me marean. Punto. Dormí. Sí, estoy también media mareada. Los números me marean, me desorientan. Es como las calles, cuando voy manejando las calles me desorientan. Soy así. Tranqui. Ahora soy anfitrión. No, yo hice. ¿Vos sos el anfitrión? A todo ritmo, body up. Último cálculo, que era el de cómo averiguamos nosotros las horas que nos va a durar nuestra infusión. ¿Bien? Habíamos quedado acá, donde para descubrir el tiempo, que es nuestra incógnita, tenemos que hacer el volumen en mililitros dividido el goteo multiplicado por 3. ¿Sí? 3 acá es esta constante que ya habíamos visto, y el goteo a nosotros se nos va a indicar previamente. ¿Sí? Entonces los datos vamos a tener volumen, goteo y la constante. Basta solamente con que resolvamos eso para llegar a concluir cuál es el tiempo que nos va a durar. Bien, repetimos el ejercicio por las dudas, era administrar 1000 mililitros a 14 gotas por minuto. ¿Sí? Entonces tenemos que reemplazar solamente los valores, el volumen, que es 1000, el goteo, en este caso, es 14 gotas por minuto. No es necesario acá aclarar si quieren la unidad de medida. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. De todas formas, no es necesario porque lo que queremos averiguar es las horas. ¿Sí? De igual forma que, como resolvimos el primer ejercicio, o el primer cálculo, o la primera fórmula, primero tenemos que resolver esta multiplicación de abajo para que se nos simplifique ese resultado. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer 14 por 3. ¿Sí? 42. Una cuenta fácil, similar a la otra. El resultado nos da 42. ¿Cómo, Brenda? No, 42, decía. Perfecto. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esta multiplicación ya realizada, sí podemos proceder a realizar la división. ¿Bien? Al igual que como lo hicimos en el primer ejercicio y en el segundo, cuando ya tenemos esta estructura, ¿sí? Ya podemos realizar la división directa. Si nosotros hacemos 1000 dividido 42, nos va a dar un número nuevamente con decimal. ¿Sí? Es decir, nos va a dar 23,8. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese decimal?
Se redondea con para este arriba. decimal. ¿Qué pasa? Se redondea para arriba, da 24. Exacto. ¿24 qué? Horas. Horas, ¿sí? Porque lo que nosotros tratamos de descubrir es cuánto tiempo nos va a durar esa solución que nosotros estamos administrando a 14 gotas por minuto, ¿sí? Y acá, al igual que con los ejemplos anteriores, pueden poner el volumen que quieran acá, el que a ustedes se les ocurra lo pueden poner acá, y el goteo, ahora vamos a ver, pero pueden poner también el que a ustedes se les ocurra acá, ¿sí? Lo que siempre va a permanecer igual es la estructura de la fórmula, tiempo en horas es igual al volumen dividido el goteo por la constante que es 3, ¿sí? Entonces, si administramos 1000 mililitros de solución a 14 gotas por minuto, 1000 mililitros a 14 gotas por minuto, eso nos va a durar 24 horas. Es decir, yo empiezo ahora 5 y 5 de la tarde, sé que tiene que durar hasta mañana a las 5 y 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, a las 5 ya me preparo porque sé que se me va a terminar y que lo tengo que cambiar. ¿Se entiende? Para eso sirve esta fórmula, para que nosotros podamos calcular cuánto nos va a durar a nosotros. ¿Bien? Supongamos que tenemos 500 mililitros, hagan ustedes esta cuenta, ¿sí? 500 mililitros nos indica el médico que administremos a un goteo de 35 gotas por minuto. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo nos va a durar en horas? Háganlo ustedes. 12 horas. 500 mililitros. ¿Cuánto? Sí. 12 horas. ¿Cuánto? 12 horas. 12 horas. Sí. A 21. 500 mililitros. 500 mililitros. A 35. 21 goteo por 3. Son 5 horas, 12, 5 horas. 12 horas. Si 24 es 4,7 me dio a mí. 5 horas, Ahí vamos. porque rondeamos para arriba. 4,7 si es O sea, se redondea para arriba a 5. a 5. ¿Quién dijo 4,7 y cómo lo hizo? Yo hice el 35 por A ver. 3. Sí, ¿cuánto da? Después que hago la cuenta porque la hice y la volví a sacar. Vale. Da 105. Sí. Y después, bueno, y los dividí, los 500 los dividí por los 105. Me da 4,7 y lo Bien, ¿y redondeo a 5. Perfecto, entonces ¿cuánto nos va a durar si tenemos 500 mililitros a 35 gotas por minuto? 5 horas. 5 horas. 5. Exacto. 5 horas. Aproximadamente 5 horas porque... Exactamente, Pero ¿sí? 5 horas. ¿Por qué? Claro, No, un son aproximado. 42 Porque teníamos 35 gotas. gotas por minuto. Ah, 35. ¿Cómo? Ah, 35 gotas. 35 gotas por minuto. Primero Tres. tenemos que resolver el goteo, que es 35 gotas por minuto, multiplicado la constante, nos va a dar 105, habían dicho. 105. Sí. Y luego tenemos que hacer el volumen, que eran 500 mililitros, ¿sí? Dividido ese resultado. El resultado total de esto nos va a dar el tiempo en horas, que es 4,7 horas, se redondea aproximadamente 5 horas. Es decir, lo coloco ahora a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche va a terminar. ¿Sí? 5 Antes de las horas, 10 de la noche. Entonces, un rato antes me preparo porque sé que se me va a terminar. ¿Sí? Y esa es la importancia de que ustedes sepan calcular cuánto tiempo les va a durar. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos que son muy, pero muy importantes que la administración sea continua, pero continua en serio. Es decir, ustedes se les termina un frasco y tienen que cambiar al otro, ¿sí? En el momento en que ustedes hacen ese cambio, ya se pierde la continuidad del fármaco, entonces lo tienen que hacer muy rápido, ¿sí? Imagínense si ni siquiera lo tienen preparado ese fármaco, no tienen preparada la dilución todavía, y pierden tiempo yendo a buscar la droga, rompiendo las ampollas, realizando la dilución, y después cambiando esa solución. El paciente, chicos, en serio, se les puede morir. ¿Sí? No es para asustarlos, es porque es real. Bien, hay algunas soluciones que no pasa nada, como por ejemplo un plan de hidratación.
¿sí? Solución fisiológica, dextrosa, Ringer, lactato, lo que fuere, ¿sí? Agua destinada al medio con cloruro de sodio, no pasa nada, ¿bien? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un fármaco importante, no sé, noradrenalina, que no lo van a ver ahora, lo van a ver en paciente crítico, pero es un fármaco que lo que hace es elevar la tensión arterial, ¿sí? Si ustedes pierden la continuidad de esa administración, el paciente se les puede morir, o les va a costar un montón restablecerle los valores de TA, ¿bien? Entonces es Pero en importante que esas esta fórmula... drogas hay bombas de infusión también para esas drogas rigurosas, ¿no? Sí, pero de todas formas, si se te termina, la bomba te avisa cuando se te termina. Sí, sí, sí. Ya Y lo la veo bomba te avisa claro. cuando se te termina, Sí. entonces empieza a sonar ahí la bomba y pasa lo mismo. Si vos no tenés preparada la solución, va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, por eso sirve calcular. ¿Sí? Sí. Es más que nada Sí, sí. para prevenir que pase algo malo. Entonces, Tal perfecto. cual. Igual quédense tranquilos, esto ya se los compartí como les decía recién y les voy a subir algunos ejercicios de tiempo, Buenísimo. de mililitro. No, de mililitro no porque es la más fácil, así que no. Pero les voy a subir otras cosas, ¿sí? Bien, Dale. entonces con eso Sí, terminamos. práctico. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Hoy me hablaban de pasar de macro a micro, ¿qué es eso? ¿Sí? Nosotros tenemos las macrogotas de esos macrogoteros, los B14, y las microgotas de los microgoteros. ¿Cómo se llama el microgotero? B16. La macro, B16. B17. Macro B14. 17. Macro B16. B14, micro B17. 17. Ah, B16 lo tengo yo. Ah, B14 y B16. son B17, incluso hay hasta B19, pero no B16. ¿Qué pasa? Nosotros podemos realizar la conversión, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, pasale esta solución a 21 mililitros hora. ¿Sí? Recuerden que mililitros hora, como lo vimos al principio, es igual a decir microgotas por minuto. ¿Sí? Mililitro hora es igual a microgota por minuto. ¿Sí? Y para pasar microgotas o mililitros hora, yo necesito tener ese microgotero. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Puedo realizar la conversión? Sí que la puedo hacer. ¿Bien? ¿Cómo? Con esta tablita. Esta tabla no sé si la van a encontrar en algún lado así, tal cual así. Esta la hice yo porque fue mi ayuda a memoria cuando estudiaba. Así que si encuentran algo distinto, va a ser parecido, pero no va a ser igual, igual, igual. ¿Sí? Esta tabla, ¿sí? A nosotros nos indica varias cosas. No solamente la relación que nosotros tenemos con las gotas macro, o las gotas por minuto, con los mililitros hora o las microgotas, ¿sí? Sino que también nos va a decir cuánto dura cada frasco, ¿bien? Y cuántos frascos nosotros utilizaríamos según la velocidad de infusión, es decir, según el macrogoteo o según el microgoteo, ¿sí? Recuerden que, tanto como hablábamos de anatomía, de farmacología, nosotros siempre estudiábamos con un promedio, con un paciente promedio, mujer unos 60, 60 kilos, hombre unos 70, 70 kilos, paciente sano, etcétera, etcétera, etcétera. En fármaco nosotros hacemos algo similar con los frascos, ¿sí? Los frascos son los sachets o los reservorios de los sueros, ¿sí? Está mal decirles Baxter, está pésimo, ¿bien? ¿Por qué? Porque Baxter es la marca, ¿sí? Entonces, si alguien le dice Baxter, empieza a decirle frasco, ¿sí? ¿Qué es esto? Por un lado, ¿sí? Del lado de gotas por minuto o macrogotas, recuerdan que yo les dije que repasen la tabla del 7, ¿sí? Ustedes lo pueden extender más allá del 70, siempre multiplicando desde este lado por 7, ¿sí? Del lado de mililitros hora o de microgotas por minuto, tienen la teoría arriba, se van a encontrar la tabla del 21, que es lo que yo les decía, que no es tan difícil porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así infinito. ¿Bien? Buenísimo. Nosotros, como les decía, vamos a trabajar con algo promedio. ¿Qué es el promedio? Los frascos de 500 mililitros. ¿Sí? Recuerdan que en los ejercicios de arriba les decía, trabajamos con 500, 1000, 1500, 2000, 2500. ¿Por qué? Porque los frascos en general se utilizan en
en ese volumen, ¿sí? Se pueden utilizar de menos y hay de menos que también se utilizan mucho, ¿sí? Pero la regla se aplica en forma similar. ¿Bien? Y por este lado, ustedes se van a encontrar la constante, ¿sí? La constante que ya hablamos va a ser de 3, ¿sí? Entonces es algo que no se modifica. ¿Qué es esto que ustedes encuentran acá que dice multiplicado y dividido? ¿Sí? Si a ustedes les indican pasar microgotas o mililitros hora y ustedes solamente tienen goteros macro, ¿sí? Lo que tienen que hacer es utilizar esta tabla para convertir esos mililitros hora que a ustedes les dicen, o esas microgotas por minuto, para pasarlas a macrogotas o a gotas por minuto. ¿Bien? ¿Cómo lo hacen? Para pasar de microgotas o de mililitros hora a macrogotas van a dividir en este sentido, ¿sí? Es decir, ustedes les dicen, pasale 105 mililitros hora, y nosotros tenemos un macrogotero. ¿Qué tenemos que hacer? A este 105 vamos a dividirlo por ¿cuánto? Por 3. Por 3. Por ¿sí? 3. Si nosotros lo dividimos por 3, ¿cuánto nos da? 35. 35 y lo tienen acá, ¿sí? Sí. Ahora imaginemos la situación inversa. Yo tengo que pasar algo en mililitros hora, ¿sí? O en microgotas por minuto, pero no tengo ni el microgotero, ¿sí? Y tampoco tengo la bomba de infusión. Lo que me decían recién las compañeras, para aquellos que no lo conocen, las bombas de infusión son unas bombas pequeñitas donde se coloca la guía de suero, tiene un sensor de gota, y si yo lo programo a 21 mililitros hora, va a pasar 21 microgotitas por minuto. Es totalmente precisa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no la tengo? Bien, puedo utilizar los goteros macro realizando esta tabla de conversión como lo vimos recién, ¿sí? Y si me dicen, pasale, no sé, 84 mililitros hora, y no tengo la bomba de infusión, y tampoco tengo el microgotero, ¿qué puedo hacer? Utilizar las gotas por minuto o las macrogotas. Multiplicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la cuenta en sentido de derecha a izquierda para pasar de micro a macro, o puedo hacer la cuenta de izquierda a derecha para pasar de macro a micro, ¿sí? A mí me dicen pasarle 84 mililitros hora, ¿sí? Voy a tener que hacer esta cuenta para saber cuántas gotas van a ser. Bien, dividido, 84 dividido 3 me va a dar 28, está en la misma línea. Entonces, para corroborar, ¿qué hago? La cuenta de que 28 multiplicado 3, ¿cuántos mililitros me da? 28 multiplicado 3. ¿Cuántos mililitros 84. me da? 84, ¿sí? 84 mililitros hora, ¿sí? Yo puedo utilizar cualquiera de estas dos tablas, ¿sí? En las clínicas privadas, tal vez, ustedes lo más frecuente que van a ver es 7 gotas por minuto, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que realizar un balance de a ver cuánto le ingresó a un paciente y cuánto le salió a ese paciente de líquido, para contabilizar tenemos que contar en mililitros, ¿sí? Tal y como lo vimos en las fórmulas. Por ejemplo, acá es el volumen siempre en mililitros, en la anterior volumen siempre en mililitros. Entonces, para realizar lo que es un balance hídrico, que ahora si tenemos 5 minutos lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos que convertir estas gotas por minuto a mililitros hora. ¿Cómo lo hacemos? Contabilizamos estas gotas multiplicado por la constante. Estas gotas multiplicado por la constante. Estas gotas multiplicado por la constante. Y si yo quisiera hacer la ecuación inversa es estas microgotas dividido la constante me da tantas gotas por minuto. ¿Sí? Realmente con esta tablita creo que se van a simplificar la vida. ¿Sí? Y es algo que a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? ¿Esto nos dejás también? Porque vieron, es todo el mismo archivo, ya está subido. ¿Sí? ¿Por qué? Incluso esta fórmula, ¿sí? Donde nosotros estábamos averiguando el tiempo, ¿sí?
se ve plasmada acá. Realicen lo siguiente. Hablamos de que los frascos en promedio de ¿cuántos mililitros vienen? 500. 500. 500, 250, 100. ¿Cuál es el goteo? No, 500. ¿Cuál es el goteo más bajo que nosotros tenemos a gotas por minuto? Acá en la tabla. 7. 7 gotas por minuto, ¿sí? Si yo lo quiero pasar a mililitros hora, ¿cuánto sería? 21. 21. ¿21 qué? 21 mililitros. ¿Bien? Mililitros. Hagan ese frasco de 500 dividido 21. 3.80. 24. 23.8. Si lo redondean, ¿cuánto les da? 24. ¿Sí? 24 horas. Si yo tengo un frasco de 500 que pasa a 7 gotas por minuto, que es lo mismo que decir 21 mililitros hora, es lo mismo, ¿sí? Voy a utilizar un frasco de 500 y me va a durar 24 horas. ¿Se entiende? Por eso está así todo parejito. ¿Bien? ¿Es lo mismo que realizar las fórmulas? Sí, es lo mismo. ¿Bien? Pero primero se tienen que aprender las fórmulas. Si yo tengo el mismo frasco de 500, ¿sí? A 14 gotas por minuto, ¿cuántos mililitros hora va a ser? 42. 42. Y si yo tengo ese frasco de 500 y lo paso a 42 mililitros hora, ¿cuánto me va a durar cada frasco? 12 horas. Mediodía. 12 horas. ¿Y cuántos frascos usaría en un día entonces? 2. 2. 2. ¿Sí? Si yo tengo el mismo frasco de 500 a 21 gotas por minuto, ¿cuántos mililitros hora son? 63. 63, ¿sí? Y si yo tengo ese frasco de 500 pasando a 63 mililitros hora, ¿cuánto me va a durar ese frasco? 8 horas. 8 horas. 8 horas, ¿sí? ¿Y cuántos frascos entonces usaría en un día? 3, ¿sí? Y acá lo tienen respondido. Y así con todo lo que sigue. Va a ser siempre lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Esta tablita la pueden tener cuando vayan a trabajar, porque, o cuando vayan a las prácticas, cuando empiecen las prácticas, porque una de las preguntas más frecuentes de los enfermeros es, si tenés un goteo a 84 mililitros hora, ¿cuánto te dura ese frasco? 6 horas. ¿Se entiende? Sí. Te dice, si tenés un goteo a 49 gotas por minuto, ¿cuánto te dura ese frasco? 3 horas y media. Si tenés un goteo a 14 gotas por minuto, ¿cuántos frascos de 500 vas a usar en un día? 2. 2. ¿Por qué? Porque cada uno te dura 12 horas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este cuadrito me lo hice yo porque me simplificaba a mí muchas cosas. Y esto incluso lo pueden seguir estirando. 77, lo que sigue, acá estirando lo que sigue, acá estirando lo que sigue, acá estirando lo que sigue. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso, siempre va a ser con un frasco de 500. ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer con un frasco de 250, hacen lo mismo. 250 dividido 21, ¿cuánto les da? ¿Qué le tiene que dar esto? Sí, 11.9, redondeándolo a 12. Exacto, ¿sí? A ustedes que les gusta usar tanto la lógica, ¿por qué? Porque 250 es la mitad de 500, ¿sí? Sí. Si yo lo venía pasando a 21 a uno de 500, me va a durar un día. Si la mitad lo paso a la misma velocidad, me va a durar, por supuesto, la mitad, ¿sí? No le hagan caso a la lógica ahora, utilicen la tabla. Pero esto es importantísimo. Para pasar de macro a micro, multiplico por 3. Para pasar de micro a macro, divido por 3. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué empieza en 7 y por qué empieza en 21? ¿Qué piensan ustedes? Porque es lo mínimo. Es lo mínimo. Perfecto, Si pero no se- ¿por qué empieza en 21 mililitros hora?
Por el constante, que es mínimo. Porque es la cantidad O sea, que porque tiene se el frasco tapa. para pasar durante 24 horas. Exacto. ¿Sí? Nosotros empezamos desde lo más bajo, que es 7 gotas por minuto o 21 mililitros hora. Hora, ¿sí? Hagan esta cuenta. 21 mililitros por 24 horas. 504. Sí. Es que 504 Y ¿qué? 100. 504 mililitros. 21 por 24 da 504. ¿Sí? Sí. ¿Y eso a qué se aproxima, ese 504? ¿A qué se aproxima? A un frasco. Al 500 de un frasco. Sí. ¿Sí? Recuerdan que hablamos de que vamos a trabajar con frascos de 500, ¿por qué? Porque es la regla más fácil para empezar. Por eso empieza con la tabla del 7 y en paralelo con la tabla del 21, porque es múltiplo, ¿sí? Y además porque si nosotros multiplicamos 21 mililitros por hora, en 24 horas que dura un día, vamos a utilizar un frasco. Y de ahí empiezan las cuentas. Nosotros no podemos a contar cuántos frascos vamos a usar si no empezamos por uno. ¿Se entiende? 1, 2, 3, 4, y de ahí recién podemos empezar. ¿Hay goteos inferiores a 21 mililitros? Sí, por supuesto. ¿Hay goteos inferiores a 7 gotas por minuto? Sí, por supuesto. Pero se empieza desde estos números justamente porque multiplicado por 24 horas se aproxima a ese 500 de los frascos que nosotros utilizamos. ¿Sí? Solamente por eso. A medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, van a ver que hay fármacos que incluso se pasan a 0,5 mililitros hora, 0,1 mililitros hora. ¿Sí? Pero eso es para más adelante. Primero tienen que aprenderse esto de memoria. ¿Bien? Y les va a servir un montón, pero montonazo para las prácticas. Créanme, es la pregunta que más le hacen. ¿Cuánto dura un frasco si lo tengo a tal goteo? Y además porque nosotros cuando rotulamos esos frascos, ¿sí? El rótulo es escribir lo siguiente: la solución que estamos administrando, la velocidad de infusión, sea en gotas por minuto o sea en mililitros hora. Por ejemplo, solución fisiológica, 21 mililitros hora, el número de frascos que vamos utilizando y cuánto dura, ¿sí? Pero no se pone cuánto tiene que durar, por ejemplo, 24, 12, 8, 6, sino que esto es para que nosotros sepamos cuánto nos va a durar y en cuántas horas lo tenemos que cambiar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un goteo de 84 mililitros hora, ¿bien? Que empieza 5:30 de la tarde. ¿A qué hora lo tengo que cambiar? A las 11:30. 11:30. ¿Por qué? Porque dura 6 horas. Exactamente, ¿sí? Sonará tonto, pero es así, ¿bien? Esta tabla le simplifica todo eso. Porque en los rótulos, además, se pone hora de comienzo, que es 17:30, y hora de finalización. ¿Sí? La hora de finalización va a ser 23:30. ¿Por qué? Pasa tu jefe, tu supervisor, a las 24 horas, a las 0 horas, y te dice: che, este frasco tuvo que haber terminado hace media hora, y todavía tiene más de la mitad. ¿Qué pasó? No regulamos el volumen de infusión. ¿Sí? Esa es la importancia. Hay incluso personas que pasa todo un día, no sé, por ejemplo, a esta velocidad, y nunca le cambió el frasco. ¿Sí? Que dura 4 horas, y en el día lo tenés que cambiar 6 veces. Hay gente que no cambia ni uno. ¿Y eso de qué habla? De un mal trabajo de enfermería. ¿Se entiende? Esa es la vital importancia de conocer los volúmenes de infusión y la velocidad de infusión. ¿Dudas? Por ahora creo que no. Bien. La próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pasar ahora unos ejercicios más, no ahora, mañana tal vez,
unos ejercicios más, tanto de goteo como de cálculo de dosis, tal vez combinados y demás, pero para que ustedes ejerciten, solamente háganlos, ¿sí? Porque es algo que les sirve a ustedes, no me sirve a mí, realmente. Entonces aprovechen eso de hacerlo y evacuar dudas acá. La próxima clase vamos a resolver esos ejercicios, no los vamos a resolver, los van a resolver ustedes en la semana y la próxima semana me dicen directamente el resultado, ¿sí? Háganlo individual, pero no porque no apoye el trabajo en equipo, por supuesto. Si tienen dudas, consúltenme a mí, no hay drama. Pero háganlos porque cuando trabajen van a trabajar solos. ¿Sí? Si bien trabajan en equipo, es algo que tienen que aprender cada uno de ustedes. Y vamos a cerrar con lo que es balance hídrico, ¿sí? Esto no está así en el módulo, pero en los módulos de las materias que siguen tampoco está, entonces considero que es muy necesario que lo sepan. Por eso se los agregué. Y balance hídrico no lo vi en ningún módulo. Y también es algo muy importante. Entonces, lo vamos a ver, al menos para que se vayan con la teoría de qué es un balance hídrico. ¿Sí? Y vamos a redondear lo que es la materia. Y les voy a aclarar bien cómo va a ser el examen y demás. ¿Sí? ¿El parcial es en 2? Vayan tranquilos. Sí, pero se los voy a dejar más tiempo, no solamente 2 horas, sino que se los voy a poner antes de que empiecen a cursar. Ustedes empiezan 13:30, ¿no? Sí. Bien, tal vez se los ponga de 8 a 12 o de 9 a 12, así tienen un poco más de tiempo y no tienen la presión de una clase y de otra clase. Pero déjenme ver primero cómo realizo el examen, a ver cuántas horas le pueden dedicar ustedes, ¿sí? Y va a ser muy poco de teoría, ¿sí? Vías de administración y formas de presentación y no mucho más que eso. Y farmacocinética, farmacodinamia y ejercicios, ¿sí? Porque realmente son cosas puntuales las que me interesan que sepan de momento, pero se los voy a terminar de confirmar la semana que viene, que ya voy a tener el examen realizado, ¿sí? Bueno, buena semana.